presidente Donald Trump, a quien la viuda negra se le convirtió en una pesadilla durante su gobierno, ahora toma represalias y la lleva a los tribunales. La deuda es millonaria para la dama rubia. Parlamento Europeo le pasa cuenta de cobro al dictador canadiense, por la forma como aplastó al convoy de la libertad. Europa está en una encrucijada con Rusia, de quien dependen energéticamente. ¿Qué harán para conseguir el gas y el petróleo que necesitan? ¿Quieres saber los detalles más importantes? Los invitamos a que vean todo el video para que no se pierdan el informe completo de las noticias del día de hoy. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y a que actives la campana que se encuentra en la parte inferior de este video. Por último, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad en Telegram para que recibas los boletines de las últimas novedades y primicias. El miércoles, el primer ministro de Canadá no fue bien recibido en el Parlamento Europeo en Bruselas. Varios miembros del Parlamento Europeo criticaron al presidente canadiense por la mano dura que aplicó contra los camioneros del convoy de la libertad. Como parte de su viaje a Bruselas por la cumbre de la OTAN, el primer ministro decidió asistir a la Asamblea de la Unión Europea para pedirle a los líderes europeos que empiecen a fortalecer sus democracias para hacerle frente a Putin. Sin embargo, su pedido resultó ser contraproducente, ya que los eurodiputados acusaron al primer ministro de hipocresía. Las críticas al mandatario fueron en relación con el manejo de las manifestaciones del convoy de la libertad en su país. Christian Tertsch, un eurodiputado romano del grupo de conservadores y reformistas europeos, dijo que Justino Trudeau no puede dar lecciones de democracia a Putin en el Parlamento Europeo, después de lo ocurrido en su país. Tertsch sostuvo que tanto Putin como Trudeau promueven gobiernos autoritarios y que se deben rechazar ambas opciones. Otros eurodiputados se pronunciaron con la misma dureza contra el líder canadiense, y Christine Anderson apuntó a los elogios que el ministro canadiense dedicó a la dictadura de China. Anderson calificó a Trudeau de ser una vergüenza para cualquier democracia. Dijo que después de que el presidente elogió abiertamente al Partido Comunista Chino y pisoteó los derechos fundamentales de los canadienses, no se le debería permitir hablar en el Parlamento Europeo. Otro eurodiputado, el croata Mislav Kolakwi, también tuvo unas palabras muy duras para el ministro canadiense en relación con sus recientes políticas. Sugirió que el primer ministro se había dedicado a pisotear los valores fundamentales de los canadienses en su manera de lidiar con las manifestaciones pacíficas del Freedom Convoy. El representante de Croacia acusó a Trudeau de liderar una dictadura de la peor clase en su país. También aseguró al primer ministro que los ciudadanos del mundo unidos son capaces de detener cualquier régimen que quiera destruir su libertad, sin importar cómo los repriman. Esta no es la primera vez que Trudeau es fuertemente criticado por los eurodiputados. El primer ministro canadiense ya había recibido comentarios similares en el pasado por sus políticas contra la enfermedad china y su trato al convoy de la libertad. ¿Creen ustedes que el primer ministro canadiense debería ser removido de su cargo por haber puesto en vergüenza a su país? ¿Continuará aplicando la dictadura en Canadá como su homólogo chino, Xi Jinping, a quien admira profundamente? Déjenme saber qué opinan en la caja de comentarios. Y volviendo a las noticias de Estados Unidos, les comentamos que el expresidente y hombre de hierro demandó a la viuda negra y al Comité Nacional Demócrata por conspirar para crear una narrativa falsa en 2016. La demanda fue presentada el jueves en un tribunal federal de Florida. Según dice la demanda, su rival en la contienda del 2016 y el exespía británico Christopher Steele, junto con otras 30 personas, llevaron a cabo una intriga para tejer una narrativa falsa de que Trump se estaba confabulando con los rusos. El documento considera que los demandados se aprovecharon del acceso a fuentes de datos altamente confidenciales y comparó lo sucedido con el escándalo Watergate. El caso de Watergate fue una trama de espionaje político al Partido Demócrata en los años 70, que terminó con la dimisión del entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon. Los abogados de Trump aseguran que los demandados trataron de influir en la confianza de los votantes y trabajaron juntos con un solo propósito egoísta: difamar al hombre de hierro. En 2016, durante la campaña LL presidencial, Steele compiló un expediente basado en lo que afirmó eran fuentes dentro de Rusia. Su fuente principal se reveló en 2020 como Igor Danchenko, quien ha sido investigado por agentes federales por ser posiblemente un espía ruso. El trabajo de Steele fue pagado por el Comité Nacional Demócrata y la campaña de la Viuda Negra, y el expediente se entregó a reporteros seleccionados antes de la CLL de 2016.
Trump terminó ganando las LLs frente a la Dama Rubia, pero las ecuaciones de la supuesta colusión lo persiguieron durante años, luego de convertirse en presidente. Finalmente, el fiscal especial Robert Mueller no encontró evidencia de conspiración o coordinación entre Trump o sus compañeros rusos. Tiempo después, muchas afirmaciones dentro del expediente se confirmaron como falsas, mientras que otras nunca se comprobaron. En la demanda de Trump, figuran varias personalidades del FBI, incluido su exdirector James Comey, así como el jefe de campaña de la Viuda Negra, John Podesta. Otro acusado de ser el asesor de seguridad nacional del ilegítimo, es Jake Sullivan. La denuncia alega delitos que incluyen conspiración, robo de secretos comerciales y obstrucción de la justicia. Asimismo, la demanda busca daños por un monto de al menos $24 millones y un juicio conjurado. Así como ustedes lo acaban de escuchar. El presidente Trump finalmente lo ha hecho. El hombre de hierro abofetea a la Viuda Negra con una demanda millonaria por intentar manipular las LLs de 2016. Y como mencionamos anteriormente, las acciones tomadas para promover su esquema de falsificación de evidencia, engaño a las fuerzas del orden público y explotación del acceso a fuentes de datos altamente confidenciales, son tan escandalosas, subversivas e incendiarias, que incluso los eventos de Watergate palidecen en comparación. Así que, si la Viuda Negra lanzó una feroz campaña de desprestigio contra el titán patriota, ahora es el turno de Trump de lanzar una feroz demanda, donde podrá no solo recuperar los millones invertidos en su defensa todos estos años, sino que podrá limpiar su nombre de todo lo que hicieron estos corruptos en su contra. ¿No lo creen ustedes? Pasando ahora a Europa, les comentamos que la Unión Europea tomó decisiones trascendentales relacionadas con la dependencia de petróleo y gas ruso. Veamos. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron nuevas medidas para reducir la dependencia de Europa del gas ruso. Mientras tanto, Alemania adelantó que quiere prescindir rápidamente del carbón y el petróleo comprados en Rusia. Este viernes, Bransen y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunciaron la nueva iniciativa en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas. El contexto de la medida es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado una serie de sanciones contra Moscú. Esto ha terminado impulsando el cambio estratégico para terminar con la dependencia de la energía rusa. Rusia proporciona más del 40% de las importaciones de gas y carbón de la Unión Europea y alrededor de una cuarta parte de su petróleo. Las acciones de Rusia en Ucrania, que Moscú denomina como parte de una operación militar especial para desarmar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, han llevado a la Unión Europea a cambiar de rumbo. El bloque se ha comprometido a reducir el consumo de gas ruso en 2/3 este año y a eliminar por completo la energía rusa para 2027. En la conferencia de prensa, Bransen y Ursula von der Leyen anunciaron la creación de un grupo de trabajo conjunto sobre seguridad energética. Según el acuerdo, Estados Unidos prometió 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado en 2022 y se espera que esos volúmenes aumenten en el futuro. En declaraciones a la prensa, Bransen dijo que Estados Unidos se estaba uniendo con el bloque europeo para reducir la dependencia de Europa a la energía rusa. Bransen acusó al presidente ruso Vladimir Putin de usar los recursos de combustibles fósiles de su país para coaccionar y manipular a los vecinos de Rusia. Este viernes, Alemania anunció que hasta mediados de año, las importaciones de petróleo ruso se reducirán a la mitad. La medida es parte de un plan para acabar con su dependencia del carbón y el petróleo ruso, para fines de este año. La pregunta es, ¿lo lograrán? ¿Lograrán encontrar en otros países de la Unión Europea el suficiente combustible y gas para cubrir toda Europa? ¿O quizás terminarán comprándole el crudo a Arabia Saudita, que también es otro régimen tiránico, cuyo líder anunció que no bajará los precios y que quien quiera comprar su producto deberá pagarle en yuanes chinos? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, este fue el análisis del presente video. Si te gustó esta noticia, te invitamos a que le des un like. Compártela con todos tus contactos a través de las redes sociales. Finalmente, déjanos tus comentarios en la parte inferior de este video. Hasta pronto.